Hola queridos amigos, nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, hoy a numerosas peticiones de nuestros televidentes, nos gustaría hablar con usted sobre el tema de los mantras. ¿Qué tipo de herramienta es? ¿Cuál es su significado? ¿Y cuál era su propósito original? Porque hoy en día la información es bastante contradictoria. Por un lado, los mantras liberan a las personas de la esclavitud de la existencia material y traen el éxito en la práctica espiritual. Sin embargo, hay mantras para alcanzar el éxito, la salud, el bienestar material, etc. Por lo tanto, surge una pregunta: ¿qué clase de herramienta es? ¿Qué son los mantras? ¿Qué son esos sonidos, frases y textos sagrados o mágicos que hacen maravillas? ¿Y qué influencia tiene realmente en la vida humana, incluida la vida espiritual? ¿Existe alguna influencia? Vayamos paso a paso. Queridos amigos, la pregunta es interesante. Y ni siquiera 100 transmisiones bastarían para explorarla a fondo. Intentaremos explicarla breve y exhaustivamente. En primer lugar, el budismo no es el autor de los mantras. En el budismo, los mantras llegaron desde una religión más antigua. Esto es realmente así. ¿Qué aportan los mantras? Teniendo en cuenta que, como ya saben, el budismo es, ante todo, práctico, muy místico y bastante profundo. Ellos, en efecto, estudiaron las capacidades del ser humano como tal y contribuyeron al desarrollo de esas supercapacidades, según nuestra comprensión. Después de todo, debido a esos mantras, debido a las prácticas budistas, es muy fácil desarrollar capacidades extrasensoriales en un humano. Eso es cierto. Mucha gente dice que las personas con la percepción extrasensorial no existen. Amigos míos, yo puedo demostrar que los psíquicos existen, y puedo hacerlo muy fácilmente. Después de hablar de los mantras y tratar de explicar lo que son y cuál es su propósito, en realidad será posible responder a esta pregunta también, si les interesa. Comencemos por orden. ¿Qué es un mantra? Hoy en día, existen varios tipos de mantras. Hay mantras sonoros. Son sonidos especiales pronunciados de una manera especial, que causan resonancia en la propia persona. Es decir, vayamos por orden. Un ser humano es una especie de una estructura determinada. Y si lo miramos desde esta perspectiva, en un ser humano hay 3 cuencos. Saben, como en el budismo hay cuencos sonoros, que en manos de un experto producen sonidos muy diversos, muy profundos, provocando hasta una resonancia interna proveniente de ellos. Y según el propio budismo, en un ser humano hay 3 cuencos. El cuenco inferior es nuestra pelvis y en parte el vientre. El cuenco medio es nuestro vientre y en parte el pecho. Y el cuenco superior es en parte nuestro pecho y la cabeza. Entonces, el efecto correcto de un mantra sonoro es cuando evoca una cierta resonancia en el interior, vibraciones. ¿Y de dónde surgieron todos estos conceptos de la resonancia y la vibración, de que todo en este mundo vibra? Si causar una determinada frecuencia de vibraciones en uno mismo, pueden producirse maravillosos cambios y transformaciones en el cuerpo. Todo esto tiene sus raíces en el budismo. En la comprensión moderna de esta teoría de la resonancia y de estas diversas vibraciones de frecuencia en el propio ser humano. En general, hay mantras de texto. Yo diría así. Cuando se pronuncian de una manera especial, las palabras y frases enteras son significativas. Esto es una especie de oración, y en realidad no tiene nada que ver con los mantras. Un mantra es, ante todo, una vibración sonora, aunque si lo miramos desde otro lado, un mantra es, bueno,
¿Cómo decirlo? Es una especie de oración, una oración corta o una frase mágica que puede cambiar tu vida. Pero en realidad, un mantra son los sonidos, una combinación de ciertos sonidos que realmente pueden cambiar la vida de una persona. Esto es cierto. Conocía bien y era amigo de dos abades de diferentes monasterios. Son unos de los monasterios más grandes del budismo. Tuvimos varias conversaciones, entre ellas sobre mantras. He visto muchas veces cómo se realizan correctamente los mantras. Lo he estudiado. No se los mostraré, lo siento. Hace muchos años que no practico esos mantras. Pero cuando realmente es un monje, un experto, que trabaja con un mantra, entonces, estando en la misma habitación con él, lo quieras o no, sientes cómo todo resuena en ti. Además, si trabaja con el cuenco superior, también lo sientes. Aunque, de nuevo, permítanme divagar un poco. Algunas personas creen que provocar resonancia en el cuenco inferior es imposible. Es posible, amigos. He visto personas que han hecho cantar los tres cuencos, y cada una en su propia resonancia. Esto es efectivamente así. Y les diré aún más, muchos monjes que practican real y verdaderamente practican mantras durante muchos años, son capaces de realizar prácticas tan profundas. No se los dan a la gente, eso es cierto. ¿Por qué? Porque esto requiere un enfoque muy serio y maduro y unas condiciones especiales. Los mantras se realizan en salas especiales o, que es el caso más frecuente, en algunas grutas, cuevas, cavernas, concretamente en estructuras montañosas. ¿Por qué? Un lugar correctamente escogido aumenta el efecto de un mantra. Este es un hecho indiscutible. Aunque si hay una habitación adecuada en un apartamento o una casa, un mantra también funciona, y funciona bien. Hay mantras que se realizan únicamente al aire libre, es decir, no debe haber nada cerca, ni siquiera un árbol. ¿Por qué? No funciona como debería, es decir, el cuenco no resuena de modo correcto. Los sonidos y las vibraciones no son los mismos, mientras que esto es muy importante. Por lo tanto, depende del deseo y la aspiración de una persona, de lo que quiera lograr, mientras que un mantra no es más que el logro de tus deseos. Si una persona se fija una meta, con la ayuda de un mantra, la alcanza. Esto es muy importante. Por lo tanto, la cuestión es muy seria y es realmente profunda. Empecemos por lo que un mantra aporta a una persona. De hecho, les daré un ejemplo sencillo. He visto monjes de 90 años. Parecen tener algo más de 50 hasta 60. Son bastante enérgicos y muchas personas los vieron. Las que han estado realmente en el Tíbet se interesaron al menos un poco por el budismo y visitaron monasterios, sobre todo si se comunicaron con verdaderos monjes que practican el budismo y viven de acuerdo con él. Creo que este es uno de los indicadores más serios de los resultados que puede dar precisamente esta práctica de realizar un mantra. Pero para las personas comunes, después de todo, la gente a menudo va a ese mismo Tíbet, y no solo al Tíbet. Se reúne con lamas y visita a grandes maestros específicamente para adquirir mantras de ellos. Y aquí también hay un fenómeno. Los mantras verdaderos no pueden ser baratos. Cuanto más poderoso y realmente más efectivo sea un mantra, más cuesta. Y cuanto mejor sea el maestro. Aquí, ¿en qué sentido es mejor o peor un maestro? Aquí, si una persona tiene experiencia, sabe cómo funciona un mantra, una u otra combinación de sonidos, cómo dirigir un sonido, dónde dirigir un sonido. Después de todo, a veces la ejecución correcta causa tal efecto que una persona siente cada célula, cada átomo de su cuerpo, cómo vibra y cómo todo se funde con la naturaleza circundante. Uno tiene tal sensación de realización correcta de esos mantras, que realmente se fusiona con el absoluto, o sea, uno es parte del universo.
Se siente como, bueno, no sé, esto, por supuesto, es una exageración, como un electrón vibra en la órbita de un átomo. Esto da una profunda, digamos, no concentración, sino más bien percepción y fusión con el mundo. ¿Qué más da esto? Lo que tú quieras. Cumple los sueños más preciados de una persona, los sueños verdaderos. Una persona puede obtener cualquier resultado que desee realizando correctamente los mantras. De ahí que muchas personas empezaron a dejarse llevar por este misticismo del budismo, incluida la realización de mantras. Acuden a maestros y, por desgracia, a menudo se encuentran con personas menos experimentadas. Reciben mantras, o mejor dicho, no los reciben, sino que los compran. Volvemos a eso ahora. Practican y no obtienen el resultado necesario. ¿Por qué? Porque o bien se ahorraron dinero en un mantra, o bien el maestro eligió un mantra equivocado. Un mantra es una onda de sonido dirigida de una manera especial en la dirección necesaria. Y, naturalmente, ¿saben con qué lo compararía? Imagina que te acercas a un bosque y es intransitable. Entonces, un mantra es una especie de maquinaria pesada que simplemente aparta los árboles, creando un camino ancho delante de ti. Eso es lo que es un mantra dirigido a cumplir tus verdaderos deseos. Y funciona, si es auténtico. Un mantra auténtico implica experiencia, buenos maestros y un precio muy alto. Para que se entienda, lo que sé personalmente por mi experiencia, de hecho es real. El precio más alto que conozco y del que he sido testigo es cuando la persona pagó $10 millones por un mantra. Pero dicen que esto está lejos del límite y que es el precio medio de esos maestros. Mientras que cuando uno viene y se le da algún mantra por unos 10 o 100 dólares, ustedes mismos pueden entender la diferencia. Por eso el resultado es así. ¿Y en cuanto a los mantras gratuitos? En cuanto a los mantras baratos y gratuitos, los grandes maestros del budismo advierten que no hay que tomarlos ni realizarlos. ¿Por qué? Porque si te dan un mantra gratis y lo realizas, tienes que entender que obtendrás el mínimo resultado en lo que deseas, pero darás el máximo de tu vida a este maestro. Esto, saben, como si daras tu energía vital a un kanduk. Lo das a quien te dio el mantra. Este es el budismo místico, y esto está muy extendido allí. Así que hay que tener mucho cuidado con los mantras. Sin embargo, si profundizamos en lo que es un mantra, comprenderemos que es un muy buen negocio que se construye a base de idiotas y tontos que intentan recibir algo sin esfuerzo, sentarse y pitar como un tren. Entonces, en su vida tendrá éxito en todo. Pero ¿saben cuál es la paradoja? A veces funciona. ¿Por qué? Porque existe el placebo y el nocebo. Y de nuevo, veamos el siguiente ejemplo. Uno fue y pagó $10 millones, ¿sí? Recibe alguna combinación de letras, sonidos o, no sé, alguna abracadabra que debe murmurar bajo su nariz. Quiera o no, lo hace, se concentra, quiere cambiar, por ejemplo, empezar a tener suerte en la vida. Pues bien, concentrándose, actuando y creyendo en esto, él mismo cambia, ¿no es así? Sí, cámbiate a ti mismo y muchas cosas cambiarán. Efectivamente, una fórmula Tal vez cambie sencilla. tu entorno. Sin embargo, si no ha cambiado, significa que no estabas realizando el mantra correctamente, o lo estabas realizando incorrectamente, o en un lugar equivocado. Así que, amigos míos, ustedes ven que en cualquier religión hay realmente un montón de fenómenos y manifestaciones similares. Cuando, lo diré más simple, diferentes tipos de estafadores quieren ganar dinero a costa de los tontos. Es cierto, amigos, sin ánimos de ofender. Sin embargo, ¿qué hace un mantra en realidad? Seré franco, cumple tu sueño más deseado. Mientras que el sueño más deseado de cualquier persona puede ser en realidad no adquirir algunos regalos inútiles. Digamos, objetos de valor o algunos estatus en esta vida. Cuando no tienes salud, créeme, aunque seas el rey de este mundo, no te alegrarás de ello si no tienes salud.
Y el sueño más deseado es la alegría, por supuesto, el amor de Dios, pero es para aquellos que viven para lograr el amor de Dios y ganar la vida eterna. Pero solo hay pocas personas así en el mundo, mientras que la multitud de personas, todas, aspiran a recibir algo de la vida. Somos demasiado materialistas. Hemos olvidado por completo nuestra verdadera misión. ¿Para qué estamos aquí? ¿Y cuál es nuestra meta? Por eso, se nos han impuesto otras metas. Se nos ha dicho que somos esclavos de Dios, etc. De ahí que tengamos muchos deseos, inhumanidad, y todos intentemos escapar de algún modo de la masa gris de la gente y convertirnos en alguien. Pero en realidad, no importa en quién nos convirtamos, no conseguiremos la felicidad. La felicidad está en el interior. No importa, incluso si no tienes nada, nada de nada. Pero al mismo tiempo puedes ser la persona más feliz cuando estás sano, cuando te sientes bien, cuando estás lleno de alegría. Y todos estos mantras, subrayo, sonoros, tienen como objetivo restablecer la salud. Y de hecho, funcionan de maravilla. Y también, un monje de verdad nunca aceptará ni un céntimo de nadie por un mantra. En cuanto a los rumores acerca de que los mantras gratuitos supuestamente te quitan la vida, son difundidos por los estafadores budistas, como algunos sacerdotes. Saben, si no pagas por una vela o no le das a un sacerdote todo el dinero que quiere, rezará mal, mientras que para que rece bien tienes que pagar más. Al fin y al cabo, todos somos personas, ¿no es cierto? Cada uno tiene sus propias deshonestidades. El budismo no es una excepción. Mientras que los verdaderos monjes, que viven con algo totalmente diferente y aspiran a algo diferente, no aceptarán dinero. Te ayudarán y escogerán para ti. Eso sí, esos monjes tienen una mala costumbre. Casi nunca se relacionan con extraños. Valoran mucho su propio tiempo y son muy fervientes respecto al budismo en sí. No les gustan mucho los turistas, mientras que los que reciben a los turistas y les organizan visitas guiadas, todos son una industria de servicios y simplemente estafadores que ganan dinero a costa de los tontos. Daré un ejemplo sencillo. Ya hemos mencionado que hay budistas especiales que están admitidos en Shambhala. Tienen amistad con los Mahatmas de Shambhala y pueden organizar un encuentro con los grandes sabios de Shambhala para los que lo desean, que necesiten fortalecimiento espiritual. Es más, en determinadas condiciones pueden incluso permitirte meditar con ellos durante 5 o 10 minutos. El precio de eso varía entre 10 a 100 mil dólares. Este precio no incluye el costo del viaje, el guía. Son todos costos aparte. Allí hay una lista de precios. Es solo por sentarse de 5 a 10 minutos, apenas más que eso. Creo que el mayor tiempo que permiten es de hasta 15 minutos. Y el precio es muy alto. Entiendo que a mucha gente le interese. Esas visitas se organizan para personas que realmente saben realizar meditaciones, que tienen una profunda percepción sensorial de este mundo. Además, tienen mucho dinero y encima son tontos, ¿lo ven? Pues cuando todo esto se combina, entonces una persona tiene suerte y puede venir a algunos vagabundos timadores que se sientan en algún lugar, en una cueva, y supuestamente meditan. Sentarse junto a ellos y oler su hedor. Eso es todo lo que da. Las personas que han estado allí después cuentan que esos sí que son verdaderos Mahatmas de Shambhala, sin afeitar, sin lavarse ni peinarse, y que pueden sentir la enorme fuerza que emana de ellos. Bueno, por 100 mil dólares y durante 2 semanas trepar por las montañas, podrás sentir no solo eso, hasta de un burro lo sentirás, por no hablar de algún vagabundo. Esto es normal. En cualquier religión hay muchas cosas así, amigos.
mientras que el verdadero budismo es muy práctico. Y aquí lo interesante es, quiero decir, si volvemos a los mantras, que realizando estas vibraciones sonoras, una persona es capaz de causar resonancia casi en cualquier punto de su cuerpo. Es más, dirigir la onda. Es interesante. Además, esta vibración tiene una frecuencia diferente y una potencia diferente. ¿Para qué sirve esto? ¿Y por qué el budismo ha adoptado esta práctica? En realidad, la explicación es muy sencilla. El budismo se divide en dinámico y estático. Creo que no hace falta que explique mucho en qué consiste el dinámico. Es el Shaolin. La gente realiza muchos ejercicios físicos diferentes y demás, es decir, no tienen estancamiento en el cuerpo. Pero la pregunta es, ¿para qué necesitan eso? Y aquí la respuesta también es muy simple. A veces hay sobrecargas, y las sobrecargas implican perdón, diferentes ácidos y muchas otras cosas, como traumas, contusiones. La edad añade sus propios efectos. Y aquí esta resonancia dirigida ayuda a eliminar la congestión, a relajar, a mejorar la fluidez de líquidos de nuestro cuerpo, es decir, quitar la inflamación, y contribuye a una recuperación más rápida. Incluso contribuye, como afirman, aquí yo, disculpen, como persona que ha trabajado en medicina durante muchos años, lo diré discretamente. No lo sé porque no lo he visto, pero se afirma que las rupturas de los huesos se consolidan muchas veces más rápido. Es decir, son números fantásticos. No lo he visto personalmente. Me he dedicado directamente a la traumatología durante muchos años. Así que me parece algo dudoso. Pero en cuanto al hecho de que estos mantras realmente contribuyen a fortalecer la salud, es cierto. Se puede observar muy claramente en el grupo de budistas que realizan ejercicios estáticos. ¿Qué significa eso? Que están en un estado de inmovilidad. Es decir, personas meditan mucho, realizan trabajo interior. Solo imagínense, personas que pasan todo el día sentadas, caminan poco y llevan un estilo de vida sedentario. Naturalmente, ¿tienden a qué? A que se desarrollen muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque uno no camina. Se deteriora, la microcirculación de la sangre, en primer lugar. Estancamiento. Hay un estancamiento, en el sistema linfático y se deteriora la circulación del líquido cefalorraquídeo. La persona está sentada mucho tiempo, no se mueve. En este caso, un mantra es realmente como una varita mágica. Un mantra debe realizarse 2 veces al día durante 5 a 10 minutos, normalmente al amanecer y al atardecer. ¿Y qué aporta? Definitivamente mejora la microcirculación de la sangre. Y los resultados son grandiosos. Créanme, muchos especialistas lo han probado y han visto resultados excelentes. ¿Por qué? Porque un mantra mejora el drenaje linfático. En otras palabras, la linfa comienza a fluir libremente e incluso se eliminan los fenómenos de congestión en nuestro cerebro. Mejora la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Además, precisamente con los mantras pueden tratar la encefalopatía, la aracnoiditis, y funciona muy bien. He visto resonancias magnéticas antes y después de una práctica de mantras. Los resultados son enormes. Nunca he visto tales resultados respecto a algunos medicamentos u otros métodos de tratamiento. Por eso ellos aparentan 60 años cuando tienen 90, porque no están físicamente sobrecargados de trabajo, pero al mismo tiempo están cuidando muy bien de su salud, dedicando solo 20 o incluso 10 minutos al día. Ven lo sencillo que es todo, pero parece que es el misticismo. Sin embargo, cuando la gente percibe un mantra como una especie de varita mágica que les resuelve todos los problemas en nuestro mundo material, convierte a las personas en exitosas y ricas, solo porque están sentados pitando como un tren. No es correcto. Es, de hecho, una equivocación. Sin embargo, ayuda bastante bien a recuperar la salud a quienes lo necesitan. Sin embargo, hay un pero. Imagínate, vives en una casa donde hay otras personas, miembros de la familia.
Y si además hay vecinos y tú pitas como un tren 2 veces al día, al amanecer y al atardecer, de hecho, un mantra se ejerce con voz bastante alta. Además, se producen sonidos específicos, desde vibraciones muy sutiles hasta muy altas. Es muy ruidoso y fuerte. Y cuando estás cerca de una persona, sobre todo si lo practica todo muy bien, puedes sentir cómo empieza a vibrar todo eso, respectivamente, como en ella, además en el interior. Yo lo compararía todo eso, saben, cuencos sonoros budistas. Hay pequeños y hay grandes. Entonces, cuando un monje activa un cuenco grande, se crea tal vibración que, perdón, hasta se puede sentir la columna vertebral, por no hablar de cualquier otra cosa. Esta resonancia penetra en todo el cuerpo. Pues bien, una resonancia similar se produce cuando una persona realiza correctamente los mantras. Es un sonido muy fuerte, y en nuestras condiciones habituales no es del todo conveniente. Por supuesto, está bien si hay montañas cerca. Te retiras a las montañas, a alguna cueva, y meditas allí 2 veces al día. ¿Es eso posible? Esa es la respuesta a por qué muchas prácticas que son aceptables en ciertas condiciones en la vida habitual son bastante inaceptables. Pero han encontrado una salida, y aquí no me refiero a los monjes, sino a los estafadores. Ellos dan alguna abracadabra diciendo, debes leerte pronunciando ligeramente o incluso en silencio. Te sientas en meditación y repites esta abracadabra, sin siquiera profundizar en la esencia de lo que estás diciendo, y todo mejorará en tu vida. Y esto ya empezó, con las prácticas de oración que también se introdujeron en el budismo ya después de Gautama. Todo es simple. El mundo es tan interesante que es fácil perderse en él a causa de nuestros deseos, mientras que en realidad los mantras ayudan a deshacerse también de los pensamientos intrusivos. Esto también es cierto. Además, quitan diferentes ataques. Esto también es verdad. Si los conoces y los dominas, ¿es bueno o malo? Creo que es bueno si tratas a un mantra tal y como es y excluyes de él los propios deseos, magia y estafas. Entonces, un mantra, de hecho, es una cosa magnífica y realmente puede ayudar mucho a una persona. Pero, ¿tiene que ver un mantra con el crecimiento espiritual? Les diré así. No tiene ni puede tener. ¿Por qué? Porque está dirigido a restablecer la salud del cuerpo físico, y eso es todo. No hay ningún otro milagro en él. Todo lo demás, amigos, es placebo y nocebo. Saben, algunas personas vienen. Lo repetiré de nuevo. Tuve y sigo teniendo la amistad con los monjes. Y no solo con los monjes, sino también con los abades. Y a menudo a ellos acuden para que den este mantra mágico, gracias al cual una persona puede derrotar a sus enemigos. Es gracioso, pero ¿saben qué es lo más gracioso? Una persona puede realmente hacerse más fuerte, más inteligente y encontrar una solución. ¿Por qué? Es un deseo, no importa dónde y a través de qué lo inviertas. Si hay un deseo dominante en ti, si lo diriges a resolver alguna cuestión tuya y pagas lo suficientemente caro con tu vida por el cumplimiento de este sueño, puedes hacerlo realidad. Pero, ¿obtendrás la felicidad o incluso algún regalo espiritual por hacer algo malo a alguien? Por supuesto que no. Merece la pena reflexionar sobre ello. En general, el budismo está dirigido a deshacerse de esos deseos y aspiraciones de hacer daño a alguien. Es el budismo en sí, mientras que la gente hace lo que sea. Por lo tanto, el budismo no es tan malo. Me refiero al que trajo Gautama. Solo que las personas simplemente lo torcieron y se olvidaron de Dios. Aunque, de nuevo, respecto a los mantras, este mantra te lleva a contactar con algunas manifestaciones divinas. Ese mantra te permitirá comunicarte con los ángeles. Y yo quiero preguntar,
¿De dónde vienen las manifestaciones divinas en su budismo materialista? Saben, hay muchas cosas así. Por lo tanto, amigos, recuerden una cosa muy sencilla: no deben desear el mal a nadie. Entonces tampoco se lo desearán a ustedes. No deban guardar rencor a nadie. Entonces la gente tampoco se ofenderá con ustedes. En cualquier caso, aunque alguien te ofenda, no lo aceptes. Si alguien quiere insultarte, no lo aceptes. Entonces esa pesadez y suciedad que uno lleva dentro no te lo podrá transmitir a ti si tú no lo aceptas. Entonces, en tu interior tendrás luz, bondad y alegría. ¿Verdad? He recordado que, al principio de nuestra conversación, hablamos de personas con la percepción extrasensorial. Volvamos a esa cuestión, ya que lo prometimos. Hablamos de esto. ¿Quién es una persona con la percepción extrasensorial? Muchos, de nuevo, se dejan llevar por el misticismo. Empecemos con cosas simples. Un ser humano tiene sistemas sensoriales. Quiero decir, es aquello a través de lo que percibimos. Por ejemplo, el calor. Lo sentimos. Esto es un sistema sensorial. Son nuestros sensores, gracias a los cuales percibimos el calor. Las neuronas de nuestras manos nos permiten sentir una amplia gama de fluctuaciones de calor. Es decir, podemos sentir incluso una fracción de grado si las entrenamos. También podemos percibir táctilmente. Es decir, algunas personas pueden percibir lo que hay debajo de varias hojas de papel. Por ejemplo, un cabello humano, mientras que otras no son capaces de ello. Uno entre 1000 o uno entre 1.000.000 puede sentirlo. Precisamente esto es una persona con la percepción extrasensorial, es decir, percepción extrasensorial o superpercepción. Lo mismo ocurre con el sistema sensorial de nuestro oído. Una persona puede oír lo que otras no oyen. Por ejemplo, una persona está sentada ante un sonar, en un submarino o en cualquier otro lugar, y es capaz de distinguir los sonidos que nosotros no oímos. ¿Por qué? Tiene un oído extra, la percepción extrasensorial. Esa es la respuesta. ¿Existen o no personas con la percepción extrasensorial? Sí, amigos, existen. Pero en la comprensión que su sistema sensorial, el sistema de percepción de este mundo material, gracias a lo cual interactuamos con este mundo, está un poco más desarrollado que el nuestro. Es decir, extra significa mejor que el nuestro. Esa es la respuesta. Por lo tanto, saben, no todo lo que se llama misticismo es realmente misticismo, ¿cierto? Espero haber respondido a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Igor Mikhailovich. Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes y el amor de Dios.